Reciban la bienvenida de nuestro pastor, doctor Everardo Castro. También doy gracias a Dios por este privilegio y oportunidad que me concede Él de poder traer la palabra del Señor. Me da gusto mirarlos. No los miré la semana pasada, no sé por qué, pero no los pude mirar. Pero me da gusto poderlos mirar el día de hoy. Vamos a seguir, ¿verdad?, enseñando y predicando acerca de las cosas pequeñas. Escuché, ¿verdad?, que nuestro pastor predicó la semana pasada acerca de la semilla, y alguien me enseñó una semilla. Digo, ¿qué ha hecho con su semilla? Si no la planta, no va a crecer nada. Si usted no pone en obra las cosas pequeñas que usted aplica en su vida, su fe no va a crecer, ¿verdad? La fe va creciendo conforme nosotros vamos aplicando nuestra vida en ella. Creer las cosas que son imposibles, que vengan a ser posibles en el Señor. Amén. Y voy a seguir bajo ese tema en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 17, verso 20. Y la palabra del Señor dice así: y les dijo Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Levantemos nuestro corazón, vamos a la presencia del Señor. Ore por mí para que el Señor use este instrumento, y yo voy a orar por ustedes para que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Padre celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es poderosa, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que escucha tu palabra, Señor, para que esta palabra que es predicada, Señor, los oídos estén abiertos, Señor, el corazón esté abierto para recibir tu palabra, y que pueda surgir el efecto, Señor, que trae tu palabra en nuestras vidas. Porque, Señor, deseamos, Señor, crecer, deseamos desarrollar en fe, Señor, todo lo que usted nos da, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pido, mientras se predica tu palabra, Señor, extiendas tu mano de poder y gracia, Señor, haciendo milagros y maravillas, Señor, por esa fe, Señor, que se activa en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Puede tomar su lugar glorificando el nombre del Señor. Miramos este verso, ¿verdad? Lo que el Señor les dice. Y Jesús les dice: por vuestra poca fe, ¿verdad? Es lo que dice en el verso 20. Pero en el contexto de la Escritura, de lo que estamos nosotros hablando, es muy importante saber que todo lo que hacemos en el reino de Dios es por medio de la fe y a través de la fe. Pero muchas de las veces escuchamos tanto que a veces se toma por alto las cosas que son tan importantes en el reino de Dios. No hay nada más importante en su reino que la palabra de Dios, pero a veces se oye tanto que se hace muy común y pierde el efecto del poder de la fe para poder creer las promesas de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17 y verso 18 nos dice: así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y hace en forma de pregunta en el verso 18: pues, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Entonces miramos que no es la falta de escuchar la palabra de Dios, no es la falta de conocer la palabra de Dios, sino que es la falta de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces le decimos a alguien: ¿sabes qué? Ten fe, el Señor te va a ayudar. Ten fe, el Señor te va a fortalecer. Pero a veces nosotros en nuestra propia vida no aplicamos la fe y las cosas no cambian. Porque podemos creer que puede trabajar para alguien más, pero no trabajar para mí. Porque a veces se puede hacer tan
tan común, ¿verdad?, estarlo escuchando, pero el efecto del poder de la palabra, cuando nosotros lo escuchamos y es aplicable a nuestra vida, o nosotros lo aplicamos a nosotros, entonces empieza a tener el efecto de esa fe, ¿verdad? Creo que el pastor, sin temor a equivocarme, nos habló la semana pasada acerca de cómo la fe va creciendo, ¿verdad? Cómo esta semilla va tomando fuerza y va creciendo hasta ser un arbusto. Entonces son las cosas pequeñas, los pequeños problemas, las pequeñas adversidades que van a producir en nosotros esa fe para mirar una fe tan grande. En ocasiones, ¿verdad?, miramos en la palabra de Dios cuando Jesús mencionaba y decía: oh mujer, cuán grande es tu fe. ¿Por qué? Porque era adversidad tras adversidad que fue creciendo la fe para poder mirar la gloria de Dios. Pero en el contexto de esta escritura es lo que vamos a estar mirando. Miren lo que nos dice el verso 14 en adelante del mismo capítulo 17. Cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, verso 15: ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Verso 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Muchas de las veces, ¿verdad?, los discípulos estaban con el Señor Jesús. Los discípulos estaban aprendiendo, los discípulos estaban siendo instruidos por el Señor Jesús. Entonces, cuando este hombre expresa y exclama y dice: sabes que yo ya lo traje, pero ellos no pudieron hacer nada. Mire lo que responde el Señor Jesús en el verso 17. Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar, había mucha gente, empieza a hablarle a la multitud para que la gente pudiera creer, o que la gente pudiera tener fe cuando Dios obrara en ese milagro. Entonces yo me imagino que cuando los discípulos escucharon al Señor Jesús decir eso, como que se hicieron más para atrás, como que dicen: ay Señor, trágame tierra, porque nosotros obramos en fe, pero no pudimos hacer nada. Entonces, cuando el Señor trata con cualquier situación adversa en nuestra vida, es importante la fe. Es importante que podamos tener fe. No se necesita una fe tan grande. Lo que se necesita es creer y estar convencido para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque así como la semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero empieza a florecer, así cada problema, cada adversidad que viene a nuestra vida, estamos creyendo, estamos confiando y estamos clamando al Señor, y el Señor cambia la situación. ¿Por qué? Porque nos aferramos en fe, en esperar al Señor para mirar algo diferente. Pero ¿por qué a veces no tenemos algo diferente? Porque no cambiamos nuestro estilo de vida, o no cambiamos de la manera que nosotros nos acercamos a Dios. Queremos que Dios bendiga nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo pueden ser nuestras casas bendecidas si no es bajo el poder de la palabra de Dios? Ahora regresamos a los principios básicos para que nuestra fe crezca. No leemos la palabra de Dios y queremos que nuestra fe crezca. No atendemos a un grupo de vida y queremos que el Señor nos ayude en nuestras casas con nuestras familias. Y cuando estamos en situaciones difíciles: Señor, ay, perdón, ¿por qué me está pasando esto? No sabía que podía gritar tanto. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, mire, si usted quiere tener un resultado diferente, debe aplicar las cosas pequeñas que el Señor nos da por medio de su palabra. Es algo tan sencillo, pero se trata de determinación para poder lograr que nuestra fe crezca. De otra manera, nuestra fe no puede crecer, porque las cosas que los hacen crecer son las cosas del reino de Dios. Es su palabra. Su palabra nos va a enseñar
cómo debemos conducirnos, de qué manera debemos comportarnos, tantas cosas que debemos de practicar en nuestra vida, instruidos por la palabra de Dios. Pero si no nos alimentamos de ella, entonces es difícil. Sí crecemos, ¿verdad? Pero a veces podemos crecer con ideas fuera de la instrucción de la palabra del Señor. Es muy importante seguir la palabra del Señor. Entonces, mire, el verso 18, lo que nos dice de la misma escritura. Y le respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ya miramos, ¿verdad?, en la escritura base que Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Entonces, hay dos elementos importantes aquí que debemos nosotros aplicar, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos que la fe opere de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nosotros, cuando oramos por alguien, debemos de tener fe. Debemos de creer que el Señor va a obrar en la petición que nosotros estamos poniendo delante del Señor. Pero también es necesario que el receptor, que aquella persona que va a recibir de Dios, también tenga fe. Recuerde que Jesús, antes de hacer algo, primero preguntaba: ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes recibir, Señor? Sí creo, Señor, sí lo puedo hacer. Entonces el Señor obraba de acuerdo a la fe. No porque el Señor Jesús o los discípulos no tuvieran fe, pero era necesario. Por eso cuando leímos, miramos que primero les reprime y les dice: oh generación perversa e incrédula. ¿Verdad lo que les dice? O sea, no estaban creyendo, pero también a la misma vez se estaban juntando solamente para criticar. Pues vamos a ver, cabo, ya se lo trajeron a estos discípulos y no pudieron hacer nada. Vamos a ver si Jesús puede hacer algo. Vamos a ver qué va a pasar ahora que Jesús esté en este acontecimiento. Entonces el Jesús les dice: generación mala y adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? Pero mire, los evangelios se le llama los libros sinópticos, porque los evangelios, ¿verdad?, pueden el mismo milagro, esto que estamos nosotros estudiando y leyendo el día de hoy, también lo tenemos en Marcos y en Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Y voy a darle lectura para poder mirar una diferencia de lo que mira uno y lo que mira otro. Marcos capítulo 9, verso 20 al verso 24. Y la palabra de Dios dice así: y se lo trajeron cuando el Espíritu vio a Jesús, le sacudió con violencia. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vamos a esperar ahí. Miramos, ¿verdad?, la situación un poco diferente. En el primer relato que mirábamos, Jesús no tuvo un diálogo, o no menciona el escritor que Jesús tuvo un diálogo con Jesús, con el padre del muchacho. Pero aquí miramos, ¿verdad?, cuando el Espíritu ve a Jesús, entonces surge la pregunta de este padre. Ya le había declarado que lo había traído a sus discípulos y nada podían hacer por él. Entonces Jesús le pregunta: hey, ¿desde cuándo le pasa esto? Oh, desde niño. Entonces mire, cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero si esa poquita de fe la podemos creer y podemos esperar en las promesas de Dios, las cosas cambian. Este hombre, yo creo que no fue un día, no fue 2 días, no fue un año, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo siendo atormentado, ¿verdad?, por este mal espíritu, este joven
joven. La Biblia no menciona, pero sí dice que era desde niño. Entonces era cada momento, cada vez que le pasaba esto, era un sufrimiento, era un dolor para el padre mirar la situación de su hijo. Por eso dijo: Señor, desde niño, pero si tú puedes hacer algo, Señor, ayúdanos. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Entonces aquí es cuando el Señor una vez lo invita a él para que crea. Una vez más le hace la invitación para que él pueda creer, para que pueda mirar a su hijo sanado. En el verso 23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Verso 24 nos dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame incredulidad. Entonces mira, aquí está la clave. Él ya había, yo me imagino que cuando los discípulos vinieron: hey, ¿tú crees que tu hijo puede ser sanado? Él dijo: sí, sí creo. Pero aquí ya hay una palabra más profunda en el corazón de él. O sea, si de alguna manera, ya son muchos años que mi hijo está sufriendo, pero si de alguna manera puedes hacer algo, Señor, si tengo alguna duda, porque ya lo traje, si tengo algún, Señor, ayuda a mi incredulidad para que pueda recibir el milagro que estoy esperando para mi hijo. Señor, ayúdame, yo quiero creer y estar convencido que lo que quiero, lo quiero ver ahora. Entonces eso es lo que marca la diferencia, que cuando uno aplica las cosas pequeñas, la vida cambia. Nuestra manera de caminar en el Señor cambia. No sabemos o no sé qué necesidad tenga usted, cuánto tiempo esté sufriendo, cuánto tiempo esté clamando al Señor. A veces, ¿verdad? Clama uno por mucho tiempo y a veces piensa uno que el Señor no responde. Pero lo único que necesita el Señor es mirar fe para que el milagro pueda suceder. Porque todo se mueve a través de la fe. Entonces el Señor le dice: al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: ayuda mi incredulidad. Y miramos el resultado de esta fe. A Marcos capítulo 9, verso 25 al verso 29. Y cuando Jesús vio a la multitud diciendo al espíritu sordo, o sea, primero uno dice que era de ese lunático, ¿verdad? El otro escritor dice que era un mal espíritu, pero aquí el Señor da mención de todas las cosas que afectaban a este joven. Dice que este muchacho tenía un espíritu mudo, tenía un espíritu sordo, y mandó que saliera de él. Verso 26, mas el espíritu, cuando clamó, sucediéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces aquí el Señor les da otra recomendación. En Mateo les dice que por su poca fe, pero aquí les dice, no, es que en el verso 20, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nuestra fe crezca, tenemos que aplicar en nuestra vida las cosas básicas del reino. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, debemos nosotros de orar y debemos ayunar. No tenemos otras herramientas espirituales que Dios haya dejado a la iglesia para combatir cualquier situación adversa en el reino de Dios. Son tres cosas bien sencillas, son cosas y tan sencillas que son, pero son tan importantes para tener una vida de victoria. Son tan importantes para que en nuestra vida pueda reflejarse esa fe de que estamos confiando y viviendo en el reino de Dios, haciendo su voluntad. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Llénate de armas. ¿Sabes qué? Agarra metralletas, agarra pistolas, bombas. No. Porque la palabra de Dios dice que en el reino de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción
de fortaleza. Entonces, eso que Dios nos ha dado, cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, entonces nuestra fe va a crecer cada día, y esa fe va a poder que usted pueda mirar la gloria de Dios, ¿verdad? Con milagros y maravillas donde usted vaya. Pero sobre todo eso, la gente que va alrededor de usted va a tener fe para creer en el Dios Todopoderoso. Recuerde que el Señor, cuando los llama, los comisiona, pero los llena del poder del Espíritu Santo y de autoridad para ir a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y todas las cosas del reino se hacen con fe. Pero hay que llenarnos de Dios, hay que permitir que el Espíritu de Dios llene nuestra vida, para que, como dice su palabra, para que ningún arma forjada que se levante con nosotros prospere, porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra seguridad se encuentra en Dios. Y es de la manera que esa semilla va creciendo, esa fe está creciendo. Por eso usted puede mirar, hay situaciones difíciles que usted mira en los hermanos, y usted se pone a pensar: wow, ¿cómo el hermano puede soportar tanto? Para mí sería imposible. A veces expresamos esas palabras, ¿verdad? Pero también tiene un nivel de fe diferente. Todos tenemos diferente nivel de fe. Y el Señor dice por su palabra que nada vendrá a nosotros más de lo que no podamos soportar. Entonces, esa situación que usted tiene, ese problema que aparentemente pueda ser difícil, pero usted lo puede conquistar, porque el Señor ha puesto esa fe en su corazón para que usted pueda salir victorioso. Dios no miente. Él dijo que le daría la victoria. Él dijo que estaría con usted, pero es necesario que esa fe pueda crecer cada día, que podamos alimentar esa fe cada día, que podamos nosotros obrar en fe. Usted piensa, mire, hay unos ejemplos de cosas pequeñas. Usted piensa que para David enfrentar al Goliat era fácil. Si era fácil para él, pero todos los que estaban alrededor, ¿qué le decían? No, hombre, tú estás loco. Él es un hombre de guerra y tú eres un joven pastor de ovejas. Eso es imposible. ¿Qué le dices a vos? ¿Sabes qué? Aquí está mi armamento, póntelo. Dice la Biblia que cuando él se puso el armamento no podía ni caminar, porque Saúl era grande y David era pequeño. Y digo, ¿sabes qué? Quítame todo esto porque me estorba. En lugar de ayudarme, me va a estorbar. Pero ¿cómo le vas a hacer? No te preocupes. Mira, cuando yo estaba en el campo, entonces mire, era la fe, porque ya había tenido experiencias con Dios. Entonces, ¿qué te hace conquistar? ¿Qué te hace ganar? ¿Qué te hace creer? Las experiencias que has vivido en la fe. Entonces le dijo al rey Saúl: no te preocupes, no te preocupes. Mira, yo cuando estaba ya cuidando las ovejas de mi padre, si venía el oso, pues yo le quitaba las ovejas, fuera oso, fuera león, y todos se le quedaban. ¿Será cierto? No te miras como con esa capacidad de poder derrotar a un león, un oso. Y le expresa esas palabras, ¿verdad? Entonces, poquito, pero puesto en las manos del Señor, se hace cosas grandes. Nadie creía en él. Nadie creía en él. Y aún sus propios hermanos, ¿qué has venido a hacer? Tú nomás has venido a burlarte de nosotros. Sus hermanos eran guerreros, pero dicen: no, ustedes nomás hablan. ¿Qué estás peleando conmigo? Allá te están invitando que te enfrentes con él. Las cosas pequeñas puestas en las manos del Señor, pueden haber cosas grandes. El Señor le alimentó a 5,000 con ¿cuántos peces y cuántos panes? Pero antes de eso les dijo a sus discípulos: dales vosotros de comer. Y entonces dice: Señor, 200 denarios, Señor, no bastaría para tanta gente. ¿Cómo? Despídelos. Pero recuéstalos y dales de comer. A ver, por ahí, ¿quién tiene algo? No, aquí hay 2 pececitos y 5 panes, un lonche. La Biblia dice que esas cosas pequeñas
dice que cuando terminaron de alimentar a todos, dice que recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pescado que habían sobrado. Entonces, mire, no solamente fue multiplicado para alimentar, sino aún fue mucho más abundante la bendición porque sobró. Hey, si alguien quiere para el camino, aquí hay 12 canastas. ¿Quién quiere llevar lonche? No solamente fueron alimentados, pero también había de sobra y de más bendición para que hubiera fluidez. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y la activamos, vamos a mirar cosas maravillosas hechas por el Señor en nuestras manos. Vamos a mirar la gloria de Dios, porque Dios nos ha escogido para que nosotros podamos proclamar las buenas de su reino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la fe. Tenemos que poner fe en el corazón de la persona. Tenemos que dejarle saber que todo lo que es en el reino de Dios se puede obtener por medio de la fe. Puede ser sano, puede ser salvo, puede ser liberado. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nuestra fe se activa en las cosas del reino. Póngase de sus pies. Cuando nosotros empezamos a aplicar las cosas pequeñas en el reino, vamos a poder mirar la gloria de Dios. Hay muchos enemigos que se han levantado en contra de su vida. El Señor nos quiere salvar, el Señor nos quiere bendecir, pero tienen enemigos que susurran a su vida para tratar de destruirlo. Miramos una batalla, ¿verdad? Es algo bien. Ya para terminar, hay una historia en la palabra de Dios que menciona a Gedeón. ¿Cuántos saben de Gedeón? La palabra de Dios dice que los enemigos, los madianitas, eran 120,000 el ejército. Y el ejército del pueblo de Israel eran 32,000. Era un número muy exageradamente grande y tenían miedo. Pero el Señor les dice, 32,000 para 120,000, todavía son muchos. Y el Señor les dice, llévamelos allá para que tomen agua. Primero, antes de eso les dice, hey, todos los que tengan miedo, todos aquellos que no se quieran enfrentar al enemigo, tienen la libertad de regresar a sus casas. Se pueden ir. La Biblia dice que se regresaron 10,000. Entonces de 32,000 quedaron 22,000. Y el Señor todavía dijo, son muchos, llévalos al arroyo y ponlos a tomar agua. Y cualquiera que se incline para traer su agua, pónmelos aparte. Y cualquiera que se vaya allá, esos también pónmelos aparte. Entonces de los que tomaron el agua y la trajeron a su boca, solamente eran 300. Y dice, los otros también mándalos a sus casas. Y yo me imagino a Gedeón, Señor, al principio éramos 32,000, Señor, y teníamos miedo, Señor. Y luego nos quitaste 10,000 que tenían miedo, y ahora nomás nos dejas con 300. Pero mire, cuando nosotros estamos en las cosas del reino de Dios, entonces Él lo hace por nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Tuvo que confiar que 300 hombres eran suficientes para derrotar al enemigo. Lo que tú tienes, hermano, es suficiente para ser victorioso con la fe que Dios te ha dado. No hay enemigo tan poderoso que tú no puedas destruir, porque no soy yo, no eres tú, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros somos humanos e insignificantes, pero con Dios en nosotros, rama, girarama. Amado hermano, tú no eres cualquier persona, no eres cualquier cosa. Tú eres un embajador en el reino de Dios. Pero esa fe que tú tienes, tienes que esparcirla en aquellos que no la tienen. Tienes que poner esas cosas que tú has vivido en alguien más para que puedan conocer a este Dios poderoso. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor, y tu palabra es verdad. Gracias, Señor, te doy por tu pueblo, Señor,
porque tú has puesto fe, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Ellos están aquí, Padre, porque tienen fe en ti. Ellos están aquí porque creen, Señor, que cada día tú les darás la victoria, Padre. Pero clamamos una vez más, Señor, como este padre de familia, Señor, este padre de este joven, si tal vez nuestra fe sea muy baja, tal vez si estamos dudando, Señor, ayuda, Señor, para que no dudemos, Señor, en las cosas que nosotros necesitamos creer, para mirar tu gloria, Señor, para mirar tu poder, Señor, para mirar nuestros hijos transformados, para mirar nuestras familias viniendo, buscando, Señor, redención, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa fe que has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, porque es a través de la fe, Señor, que tú los vas a llevar de gloria en gloria, Señor, para ser triunfadores en tu reino. Esa petición por la cual tú has orado, ven una vez más delante del Señor, pero activa tu fe. Cree que las cosas van a cambiar. Cree que el poder de Dios va a tocar y va a llegar en esa necesidad que tú tienes. Yo necesito de Dios. Como decía el canto, si el Señor no va conmigo, pues ¿a dónde voy a llegar? A ningún lado. Yo necesito de Dios. Si usted necesita de Dios, este altar está abierto para buscar la presencia de Dios. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos infinitamente que usted haya tomado el tiempo para conectarse a este ministerio. Queremos que usted siga conectado a todas las redes sociales que nosotros usamos. También no se le olvide suscribirse al canal de YouTube y sobre todo en nuestra página usted puede también conectarse a un grupo pequeño para hacer vida juntos. Queremos darle gracias por sus donaciones son de grande bendición. Recuerde que este es un ministerio donde usted puede sembrar porque aquí es tierra fértil. Sus donaciones alcanzarán y están alcanzando miles de personas. Así es de que no dude sembrar en este ministerio. De antemano, muchas gracias por todo lo que usted hace para bendecir HB.